El ejercicio nos menciona que de acuerdo a este plano cartesiano con varias cargas distribuidas, resolvamos los siguientes problemas. Pero antes que nada, cabe destacar que este plano está interpretado de una distinta manera, ya que la Y se encuentra en el eje horizontal y la X se encuentra en el eje vertical. Para que no haya confusión, hemos cambiado el plano a la manera convencional, donde Y se encuentra en los ejes verticales y X en los ejes horizontales. El primer problema dice, la magnitud de la fuerza de la carga D sobre la carga C. Cabe destacar, como en este caso nos está pidiendo magnitud, quiere decir que nos va a dar un valor o un resultado escalar. Bueno, la fuerza eléctrica se calcula de la siguiente manera. La constante eléctrica multiplicada por la multiplicación de la carga 1 por la carga 2 dividido entre la distancia que separa estas cargas al cuadrado. La fuerza eléctrica se mide en newtons. Unas consideraciones importantes antes de iniciar es que el plano cartesiano, la distancia está separada en milímetros. Y como la fórmula nos pide metros, entonces un milímetro cuadrado es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. La constante eléctrica está dada por 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y este símbolo que se muestra aquí, que es mu, es igual a 1 por 10 a la menos 6, o lo cual también se puede llamar micro. ¿Ok? Estos son los datos de nuestro problema. La carga D dice que es igual a 10 microcoulombs y la coordenada D es igual a menos 2, es igual a en el eje X de menos 2 y en el eje Y de menos 1. La carga C es de menos 2 microcoulombs y su coordenada C está dada en el origen, es decir, 0,0. Como primer paso es encontrar la magnitud entre el punto D y C. Para esto ocupamos la fórmula de distancia entre dos puntos. Una vez realizadas las operaciones correspondientes nos da a que la distancia entre D y C es igual a raíz de 5. Ahora bien, una vez que tenemos estos datos pasamos a utilizar la fórmula, donde la fuerza eléctrica es igual a la constante eléctrica por la carga C y la carga D dividido entre la distancia que le separa al cuadrado. Bien, aquí solamente hemos calculado el producto de ambas cargas, lo cual nos da menos 20 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado. Y abajo lo que teníamos en distancia en milímetros cuadrados, ahora le hemos pasado a metros cuadrados. Realizando la división que teníamos entre el producto de las cargas sobre la distancia que le separaba, nos da un valor de menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb cuadrado sobre metros cuadrados. Realizando la operación de multiplicar la constante eléctrica por el resultado que teníamos del producto de las cargas entre su distancia que la separaba, nos da un valor de menos 36 por 10 a la 3 newtons. Esta fuerza es atracción porque, como se vio al principio, ambas cargas tenían un signo diferente y recordamos que cargas con distinto signo es una fuerza de atracción. El ejercicio nos menciona que de acuerdo a esta distribución 3D, realicemos los siguientes ejercicios. Cabe destacar que yo he tomado el punto E como mi eje coordenado, es decir, donde la coordenada del eje X, Y y Z es igual a 0. Nos dice, el vector fuerza de las cargas G, A y E sobre la carga H. Es decir, como lo indican, nosotros vamos a encontrar en este caso ya no una magnitud, un valor escalar, sino un vector en I, J y K. Para la solución de este ejercicio es casi igual que la fórmula para calcular la magnitud, solamente que en este caso agregamos una multiplicación por el vector unitario. Recuperamos los datos. La carga G es igual a 1 microcoulomb y la coordenada en G es igual a 1,0,0. La carga A es igual a microcoulomb y su coordenada A es igual a 0,5, 0,5, 0,5. La carga E es igual a menos 2 microcoulombs y su coordenada E, como lo mencioné al principio, es en el origen, es decir, 0,0,0. La carga H es igual a menos 2 microcoulombs y su coordenada en H es igual a 1,1,0. Al tratarse de un ejercicio donde nos pide encontrar la fuerza de tres cargas sobre una carga, debemos calcular las distintas fuerzas de las cargas con la carga que necesitamos. Es decir, primero vamos a calcular la fuerza entre la carga G y la carga H. Ok, aquí como se muestra, calculamos la magnitud entre el punto G y H, el cual nos da a raíz de 1. Como se mencionó,
necesitamos un vector unitario. Y para tener este vector unitario necesitamos un vector originado entre el punto G y H. Y lo hemos encontrado aquí, el cual este vector nos indica que es 0 en el eje X, 1 en el eje Y y 0 en el eje Z. Para encontrar el vector unitario debemos dividir nuestro vector sobre la magnitud que hemos encontrado, el cual nos queda así. El vector unitario entre G y H es igual a 0 en I más 1 sobre raíz de 1 en J más 0 en K. Ahora bien, volvemos a realizar las operaciones. La fuerza eléctrica de G a H es igual a la constante eléctrica por el producto de estas cargas dividido entre la distancia que las separa multiplicado por el vector unitario del punto G al H. Aquí se muestra cómo ha sido simplificada el producto de ambas cargas y cómo hemos pasado los milímetros cuadrados a metros cuadrados. Ahora bien, hemos simplificado el producto de ambas cargas sobre su distancia que las separa, el cual nos da a menos 2 por 10 a la menos 6 coulomb cuadrado sobre metros cuadrados. No olvidamos que tenemos un vector unitario que debemos multiplicar. Multiplicando la constante eléctrica por nuestro producto entre las cargas y su distancia, nos queda que es a 18 por 10 a la menos 3 por 10 a la 3 newtons multiplicado por el vector unitario de G y H, el cual nos queda así. El vector de la fuerza eléctrica del punto G al punto H es igual a 0 en I menos 18 por 10 a la 3 en J más 0 en K. Destacamos que lo que acabamos de decir no es el resultado de nuestro problema, puesto que solamente hemos calculado la fuerza eléctrica del punto G al punto H. No olvidemos que debemos también calcular del punto A al punto H y del punto E al punto H. Para esto debemos calcular lo mismo exactamente: la magnitud, su vector, el vector unitario y la fuerza eléctrica de los distintos puntos. ¿Por qué realizamos esto? Porque el problema nos indica que quiero una fuerza resultante de las distintas cargas sobre un punto en específico, es decir, el H. Para esto sumamos los vectores de la fuerza eléctrica de GH más el vector de la fuerza eléctrica de AAH más el vector de la fuerza eléctrica de EAH. Una vez que tenemos todo esto calculado, procedemos a realizar la sumatoria final para así obtener nuestro vector de fuerza eléctrica resultante sobre H. Finalmente, obtenemos nuestro vector de fuerza eléctrica resultante sobre el punto H. Y ok, nos queda así que 1.094 por 10 a la 3 es en I menos 19.094 por 10 en 3 es en J más 13.821 por 10 a la 3 es en K. Este es nuestro resultado. Les repito, nos ha dado un vector porque así el problema nos los indicaba.